Buen día, bienvenidos a Educación Productiva. Hoy nos trasladamos a la estación experimental La Lujosa en Choluteca para conocer las generalidades del cultivo de sorgo. Acompáñenos. El sorgo pertenece a la familia de las gramíneas. Tiene una altura de 1 a 2 metros y un sistema radicular que puede llegar en terrenos permeables a 2 metros de profundidad. En relación al maíz, el sorgo es un poco más rico en proteínas, pero más pobre en materia grasa. Es utilizado para la alimentación humana, de ganado y también como forraje. El sorgo resiste la sequía más que el maíz. Es capaz de sufrir sequía por un periodo largo de tiempo y reemprender el crecimiento más adelante. Por otra parte, necesita menos cantidad de agua para formar 1 kilogramo de materia seca. Entre las variedades de sorgo se encuentran los tardíos, medios, precoces y muy precoces. Pero dejemos que los expertos de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria nos expliquen más en el campo sobre este cultivo. Buen día, estamos en la estación experimental La Lujosa. Estoy trabajando para la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El maicillo, hay una diferencia entre lo que es el maicillo y lo que es el sorgo. Los maicillos son plantas de días largos, o sea que son afectados por el fotoperíodo. Los sorgos pues no son afectados por este periodo de luz, por lo que ellos tienen un ciclo de 120 días, mientras que los maicillos pues puede durar todo hasta 8 meses para llegar a su cosecha. Pero son muy parecidos. Son muy parecidos en cuanto a grano, a textura y todo. La única diferencia es el ciclo del cultivo, pues. ¿Tanto el maicillo como el sorgo son familias del maíz? No, son familias en cuanto a lo que son la parte de gramíneas. Los mejores suelos para el cultivo de sorgo son los suelos de franco-arcillosos, un suelo bastante sueltos, bastante profundos, pero sí, en sí él se adapta a muchos tipos de suelo, aunque sean bastante áridos o bastante arenosos. La única cuestión es que debe de haber suficiente agua para este cultivo. ¿La siembra se hace directa o se puede hacer también en vivero y después traer la plántula al campo definitivo? No, la siembra para lo que es el cultivo de sorgo se hace directa. Nomás solo hacer una buena preparación de suelo para hacer la siembra. ¿Y la distancia de siembra? Los distanciamientos de siembra en cuanto al sorgo varían dependiendo de la zona, de la variedad. Los distanciamientos de siembra en cuanto al cultivo de sorgo y el cultivo de maicillo, bueno, en los dos hay diferencias. En el sorgo pues utilizamos un distanciamiento de siembra entre plantas a unos 10 o 20 centímetros entre plantas, y entre surco pues utilizamos distanciamientos de siembra de 40 y 80 centímetros entre surco. En cuanto al maicillo utilizamos un distanciamiento de siembra lo que es de 80 centímetros entre surco y 50 centímetros entre plantas. ¿Se puede cultivar todo el año el sorgo y el maicillo? El sorgo sí podría cultivarse durante todo el año. La única desventaja que tenemos en cuanto a cultivarlo todo el año es porque si no tenemos un periodo de seco a intermedio del invierno, podemos correr el riesgo de perder toda la cosecha. Hablando de esto, ¿con qué frecuencia se riega? Bueno, si hacemos un cultivo de sorgo durante la fecha de verano, pues tenemos que darle riegos de por lo menos 2 riegos por semana, cada 3 o 4 días el riego para que el cultivo lleve su normal crecimiento y desarrollo.
mejor riego para cualquier cultivo en cuanto a la zona aquí, la zona sur, es el riego por goteo. Pero en vista de que a veces el sistema es demasiado caro, entonces el agricultor no tiene los recursos para poder adquirir este sistema. Lo más que utilizan es riego por gravedad o riego por aspersión. La fecha propicia la fecha óptima para el cultivo de sorgo es en la época de postrera, o sea, en el mes de agosto, en la segunda quincena del mes de agosto hasta el 15 de septiembre. Eso es en la zona sur de Honduras, pero en lo que se refiere solo a los sorgos, en lo que se refiere a los maicillos, estos se siembran en la época de primera, porque el ciclo de ellos es más largo. En cuanto a la fertilización de los sorgos, esta se realiza a los 20 o 25 días después de siembra, pero a la siembra se aplica la primera fertilización, que es con una fórmula que podría ser 12-24-12 o 18-46-0. Después, a los 20 o 25 días, hacemos la segunda aplicación con urea, que podemos utilizar 2 quintales de urea por manzana, pero esto dependiendo también de si tenemos un análisis de suelo para hacer una mejor uso del fertilizante en cuanto a lo que requiere la planta en sí, pues hacer la aplicación lo que la planta requiere. ¿Se pueden utilizar abonos orgánicos en vez de estos concentrados químicos? Se pueden utilizar abonos orgánicos para lo que es el cultivo de sorgo, con la condición de que requiere de bastante mano de obra para realizar todos estos trabajos. Y lo más fácil o lo más idóneo, pues en lo que se requiere aquí, en lo que son los agricultores, lo que utilizan solo es el fertilizante químico, digamos, o las fórmulas y las ureas, ¿verdad? En cuanto al control de malezas, ya en esta parte de la cosecha no importa porque ya está la cosecha lista. Pero la maleza, ¿qué papel juega y cómo se combate? En cuanto al control de malezas, después de siembra se tienen que hacer por lo menos dos limpias, se podría decir, o dos controles de maleza manuales o digamos con machete. Si el agricultor no reúne o no tiene los requisitos para aplicar insumos o productos químicos como herbicidas presiembra o posemergente. En sí, pues lo más ideal es aplicar un preemergente después de siembra o antes de siembra. Hablando ya del clima, ¿cuál es el clima propicio para el cultivo del sorgo? Sí, aquí nos encontramos en la estación experimental La Lujosa, en la zona sur, es el ataque de pájaros, que es el que más daño nos ocasiona en el estado ya lechoso, cuando el cultivo se encuentra en estado lechoso o en estado masoso. Tenemos un ataque de un pájaro que es el que vulgarmente o comúnmente le dicen recua. Es un pajarito muy pequeño y en esos momentos, cuando el sorgo se encuentra en estado lechoso, es cuando él ataca masivamente. Y es por eso que ustedes contratan a estas personas que son pajareras. Ah, sí. Para ese caso, cuando el sorgo empieza a entrar en la etapa de floración y empiezan a entrar en estado lechoso, entonces tenemos que vernos en la obligación de contratar pajareros, que les decimos así, para que nos cuiden el sorgo hasta la época que ya lo entramos a cosecha. ¿En qué consiste el trabajo de ellos, aparte de andar con la onda y...? El trabajo de los pajareros consiste nada más en espantar o retirar todos los pájaros, no dejar que caigan, no dejar que se coman el sorgo en la etapa lechosa o en la etapa ya de grano, porque hay otro ataque de otro pájaro más que ya ese ataca cuando el sorgo ya está maduro. Una vez sembrado el grano, ¿en cuánto tiempo se tiene la cosecha? Y ya en la cosecha, ¿qué cuidado hay que tener? El cultivo de sorgo, requiere para todo su ciclo, depende de la variedad, pero comúnmente el ciclo del sorgo es de de 90 a 120 días, pero nosotros la variedad que utilizamos está entre los 90 y 100 días, desde la siembra hasta la cosecha. El grano o el sorgo en sí, cuando se cosecha, es utilizado
para consumo humano, para concentrados, para fabricación de concentrados, y también como semilla para otras siembras más adelante que pueden proporcionarse a los agricultores de nuestra zona o de nuestro país. También es utilizado para hacer, en algunos casos, digamos, combinado con harina, hacen pan y las tortillas, como he dicho, y bueno, y para el consumo animal y consumo humano como en general. Quisiera agregar algo más en cuanto a las diferencias de los sorgos y los maicillos. En mi mano derecha tengo lo que es un maicillo criollo y en mi mano izquierda lo que son los sorgos. Como dije anteriormente, los sorgos son fotoinsensitivos y los maicillos fotosensitivos. También otra de las diferencias en cuanto a los maicillos es la altura. La altura de los maicillos es hasta de 5 metros. En cuanto a los sorgos, bueno, llegaríamos hasta 2,50 metros de altura. Vemos aquí la diferencia, que el maicillo es como pisqueado, ¿verdad? Sí. En cuanto al grano, también podríamos decir que en los maicillos presentan algunas manchas de color púrpura o de color rojo en el grano. Y en el sorgo pues no tenemos ninguna mancha, son más blanquecinos, más transparentes, más translúcidos, pero esto depende de las variedades. Y ya la planta también, el sorgo es más pequeña y el maicillo. Correcto, en la planta el de maicillo es más alta, como dije, 5 metros por lo general, y en los sorgos hasta de lo más alto 2,40. La temporada de siembra también es diferente. En la temporada de siembra sí, también es diferente. Los maicillos tenemos que sembrarlos entre mayo y junio, hasta julio podríamos dejar. Y los sorgos es en la época de postrera, la época más propicia para sembrar los sorgos. Los sorgos son más industrializados. Los sorgos se utilizan para la industria de concentrados, mientras que los maicillos solo son sembrados en ladera y se utilizan más que todo para el consumo local, del mercado local, o para el consumo de la familia en su hogar. También me decía algo muy importante, que el caso del maicillo, que es es más resistente también. En cuanto a los maicillos, sí, presentan más resistencia en cuanto a las cuestiones áridas, en cuanto a la sequía, y también son menos, requieren de menos fertilizantes, de menos nutrientes, por lo menos con un quintal de fórmula y un quintal de urea para todo su cultivo. Y en cuanto a los sorgos, son más exigentes en cuanto a nutrientes. Estos a los máximos hasta le podrían aplicar hasta 4 nos exigen. En cuanto a los híbridos, que son de los mismos sorgos, se les aplica hasta 6 quintales de fertilizante en lo que refiere a urea y unos 2 o 3 de fórmula. En cuanto a los rendimientos de sorgo y maicillo, podríamos decir, es otra de las diferencias en cuanto a los maicillos. Los maicillos a lo máximo que se puede llegar a obtener son hasta 40 quintales por manzana. Y eso es en zonas planas. En zonas ya de laderas, lo máximo que se obtiene son 20 quintales por manzana. En cuanto a los sorgos, sí son más rendidores. Los rendimientos pueden llegar hasta, aquí en nuestra zona, lo máximo son a 60 quintales por manzana en cuanto a los sorgos. Sorgos en cuanto a variedades, en cuanto a híbridos, pues hasta 80. Los máximos rendimientos se obtienen en la zona de Olancho, que se llega hasta los 100, de los 100 a 120 quintales por manzana. Después de conocer las generalidades del cultivo del sorgo, nos despedimos y le invitamos a que nos acompañe a un próximo programa de educación productiva que cultiva su conocimiento.